Ayer, en el debate de investidura, el señor Sánchez mintió a la ciudadanía porque dio una información absolutamente falsa sobre lo que está ocurriendo en la ciudad de Sisión. Y yo voy a intentar hacer memoria y que lo que transmitimos aquí desde el Grupo Municipal de Sisión, si puede, sea transcrito tal cual. Porque me gustaría recordar a el Partido Socialista que en Sisión no hay un pacto, ni habrá ningún pacto entre Sisión, si puede, y Foro. De la misma manera que el Partido Socialista consultó a sus militantes sobre el pacto del PSOE y Ciudadanos, ese acuerdo primero que se mantenía, y el voto fue favorable a ese pacto, cuestión que nos parece absolutamente legítima. Cada organización política gestiona las decisiones que toma de la manera que considere oportuna. Sisión, si puede, en la misma línea, decidió consultar no solo a los militantes y a las militantes, sino a la ciudadanía, si debíamos de apoyar un gobierno con el Partido Socialista o deberíamos de presentar al candidato de Sisión, si puede, a la alcaldía. Y exactamente igual, insisto, que los militantes del Partido Socialista deciden y dicen un sí, avalan el acuerdo del PSOE con Ciudadanos. La ciudadanía de Sisión, las 3.500 personas que participaron en esa consulta abierta, decidieron que el Grupo Municipal de Sisión, si puede, apoyara a el candidato que presentaba Sisión, si puede, que es nuestro portavoz, el señor Mario Suárez del Fuello. Y esa es la realidad. A partir de ahí son todo conjeturas. Me gustaría recordarle también al señor Sánchez que Sisión, si puede, dio su voto en contra a los presupuestos presentados por Foro. Obviamente, en cualquier escenario de pacto eso no cabría, no habría lugar para un voto en contra a unos presupuestos, y esto es lo que la ciudadanía debe de recordar, que Sisión, si puede, votó negativamente a los presupuestos de Foro. Del mismo modo, hemos votado que no a un plan general de ordenación urbana donde prevalecieran los intereses de los constructores frente a los intereses de la ciudadanía, donde se ha reducido de manera notable las construcciones, el desarrollo, la especulación urbanística, y sí se han aprobado la protección de diferentes zonas de nuestra ciudad como ambientalmente protegidas, además de crear un desarrollo urbanístico más cerca, sin lugar a dudas, de una ciudad de corte europeo, de corte no solamente europeo, sino una ciudad en la que puedan pervivir la ecología y el desarrollo económico y social de la misma. Y me gustaría recordar también a quien proceda, al Partido Socialista y a las personas que informan al señor Pedro Sánchez, que sí en Asturias ha habido pactos del Partido Socialista con Foro. Cabe recordar el pacto que hubo en Ibias. El gobierno del PSOE se sustenta en el acuerdo y el aval de Foro. Y tal y como dicen los representantes institucionales y el alcalde de Siero, que avalan las buenas relaciones que este partido político tiene en ese concello con Foro. Por tanto, nos parece que a la ciudadanía no se le puede mentir, que la información hay que darla de manera verídica, que no existe ningún pacto entre Sisión, si puede, y Foro, y que obviamente nuestra responsabilidad en este ayuntamiento es llevar a cabo nuestra política. Y todas aquellas fuerzas políticas que se sumen a lo que entendemos que es fundamental y necesario para la ciudadanía, obviamente lo acogeremos y lo apoyaremos, pero no desde la óptica de que Sisión, si puede, apoya a Foro, porque no se está dando ni se ha dado en ningún caso. Solo quería decir esto. ¿Puedo hacer un comentario? En Ibias, es que el tema de Ibias es que quien ganó fue Nos Ibias. Sí, una candidatura de la Unidad Popular. Entonces, nos gustaría que quien informa al señor Pedro Sánchez, que además da esta información de manera estatal y en un debate de investidura, nos parece gravísimo que no se dé toda la información. Y efectivamente sí ha habido un pacto en otras zonas asturianas con Foro, y no en Sisión, donde no ha habido tal pacto, ni lo habrá, porque nuestras políticas son distintas. Son absolutamente distintas, y lo que hacemos es trabajar para la ciudadanía. Y insisto, quien se sume a nuestras propuestas, ahí estaremos. Anúnciate en Alderiques d'Astúries, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los tos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdastúries.com. Alderiques d'Astúries, televisión y radio 100% asturiano.